¿Te gustaría poder dejar tu trabajo formal para dedicarte 100% a la videografía o la fotografía? Pues el día de hoy te voy a contar cómo hice yo para lograrlo. Un, dos, tres. Bueno, quiero pedirles disculpas primero que nada porque este video se va a poner un poco o bastante autorreferencial, pero creo que es importante ahondar en el contexto de dónde vengo yo desde el punto de vista profesional para que puedan entender por qué terminé siendo filmmaker y por qué les voy a dar los consejos que les voy a dar a lo largo de este video, además de todas las historias que tengo que contarles. Bueno, lo primero, mi historia nace por allá en el año 2009 cuando inicié la universidad. Yo soy comunicador social, egresado de una universidad donde estudié periodismo. Durante esos 4 o 5 años obviamente me pude enamorar de la profesión y pude ejercer durante 4 años más tarde mi carrera, casi 5 años mi carrera de periodista. Me cansé bastante rápido de hacer notas de prensa, de hacer reporterismo, de hacer producción para televisión y bueno, la verdad es que no era tanto lo mío, a pesar de que esencialmente sea periodista. Hoy en día considero que soy mucho más productor audiovisual y soy muchísimo más filmmaker porque de esto es que vivo. ¿Qué pasa? Que después de haber ejercido periodismo, yo en ese momento estaba en Venezuela, año 2016. En ese año las cosas no estaban muy bien en mi país y tuve obviamente la necesidad, como muchos otros, de poder migrar. Y es así como en el año 2017 yo me voy a Santiago de Chile. Me voy a vivir a Santiago de Chile, dejo mi país. Es en ese momento que yo empiezo a cuestionarme qué voy a hacer allá, qué tipo de trabajos puedo hacer y qué nuevos enfoques puedo tener como profesional para empezar a ganar dinero. Obviamente relación de dependiente, pero siempre teniendo en mente la posibilidad de en algún momento dar el salto y ser emprendedor. En ese entonces yo consideraba como una opción de trabajo muy firme, muy clara, el marketing digital, porque se estaba poniendo de moda trabajar en redes sociales y hacer trabajo periodístico o de comunicación en medios digitales. Y yo dije, sería muy bueno si yo puedo llegar a Santiago y aprender en una agencia digital cómo funcionan las cosas y quién sabe de cara al futuro me termine gustando demasiado esta rama y me pueda dedicar a ello y tener mi propia agencia. Esta era la idea que yo tenía al inicio. Puede que en su momento creyera que el marketing digital se iba a convertir en mi pasión, en mi razón de ser y desde el punto de vista laboral mi sustento principal, y así fue durante 2 años, pero definitivamente el marketing digital no era lo mío. A ver, yo llegué a Santiago, a una agencia donde pude trabajar durante este tiempo, durante 2 años, y en esa agencia conocí gente maravillosa que me enseñó un montón de cosas, aprendí muchísimo de marketing, tuve cercanía con jefes que no solamente me permitieron desarrollarme desde el punto de vista profesional en esta área, en esta disciplina del marketing digital y el social media management, sino que también me dieron herramientas para poder vender mejor, para ser una persona mucho más elocuente, poderme comunicar de forma más asertiva y efectiva con los clientes y con las personas en general. Ya teniendo 1 año y medio, 1 año en la agencia, se me acerca un día mi jefe y me dice, tenemos que hacer un video, una producción audiovisual bastante sencilla de tipo comercial para un cliente. Y en ese momento yo no tenía ningún tipo de experiencia con las cámaras. En algún momento me había comprado una cámara Nikon D3100, que fue mi primera cámara, y la tuve que vender para irme del país. Esa cámara la usé muy poco porque no sabía ni siquiera cómo tomar fotografías. Entonces, eso que creía yo que en ese momento iba a ser mi primer acercamiento con las cámaras y la grabación no se concretó. Entonces, realmente no sabía yo cómo usar una cámara y me dicen, pues este cliente tenemos que hacerle un video. Este video va a ser una forma de ganarnos el cliente porque se trata de una empresa bastante grande y queremos agradarles, queremos llegar a ellos, les vamos a ofrecer un video gratuito y de esta forma poco a poco nos vamos a ir ganando el cliente y obviamente la intención es que podamos hacerle social media management y quedarnos con la cuenta. Entonces, bueno, fue la primera responsabilidad que yo tuve como productor audiovisual en mi vida y fue una responsabilidad que yo no me esperaba para nada y obviamente tuve un montón de nervios por hacer este video. Este video lo hice junto a un compañero, fuimos a un hotel y grabamos con una GoPro. En ese momento era la cámara que teníamos a la mano, ni siquiera era mía, era la cámara de mi compañero de trabajo. Para mi sorpresa, el video quedó bastante bien y el cliente quedó bastante contento con un video bien artesanal y yo dije, esto tiene algo que me gusta muchísimo, o sea, de verdad que me agradó demasiado la experiencia y a pesar de que cuando uno trabaja en una agencia uno da el 100% por lo general,
uno busca no drenarse haciendo demasiadas tareas que no estén obviamente contempladas en tu contrato, pero en este caso era algo especial. O sea, a mí no me importaba grabar videos de forma gratuita para clientes o incluso que se le pagaran videos a la agencia y yo no recibiera absolutamente nada a cambio, porque me estaba divirtiendo un montón y realmente la experiencia que yo estaba sacando de todo esto era bastante útil para mis aspiraciones de cara al futuro. Y vaya que lo fueron. Resulta ser que pasado unos meses, otro cliente de una concesionaria se acercó para también solicitar el apoyo audiovisual con un trabajo. La agencia nunca se dedicó a hacer audiovisuales, la agencia siempre fue una agencia de PR, una agencia de comunicaciones internas y una agencia de comunicación corporativa y de social media management de marcas muy grandes, pero en este momento empezó a ofrecer, ya que estaba en auge el contenido digital, el contenido en video, empezó a ofrecer más videos y me tocó hacer un video para un concesionario. Ya para ese entonces la agencia tenía entre ceja y ceja la posibilidad de comprarse una cámara que nos permitiera hacer mejores trabajos, y el encargado de seleccionar la cámara, que en ese momento fue una Canon SL2, fui yo. Yo me tuve que meter en internet, buscar una cámara, buscar unos lentes y obviamente aprender a cómo usar una cámara de forma manual para poder hacer este trabajo. Y allí fue mi primera conexión con YouTube. Empecé a buscar todos los tutoriales habidos y por haber en las redes sociales y en YouTube específicamente para poder aprender, por ejemplo, cómo usar el triángulo de exposición en video, cómo hacer mis primeras fotografías de forma profesional, pensando en que, bueno, podían surgir una que otra oportunidad con algunas marcas relacionadas a la agencia. Y yo me estaba divirtiendo un montón. Así que nos fuimos al concesionario, grabamos el video y el video salió. Mira, si me preguntas hoy en día si ese video puede ser utilizado todavía en redes sociales, yo te diría que totalmente. Todavía me sorprende el nivel técnico que le pude meter a ese video porque tenía muy poco conocimiento en general de cómo se hacían las cosas, pero bueno, como había demasiadas ganas de aprender, obviamente el entusiasmo te lleva a estar concentrado, enfocado y hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto yo dije, esto que tenía yo ganas de hacer hace un tiempo con una agencia de marketing digital se ha transformado en ganas de hacer algo por mi cuenta, pero ¿por qué no de videografía? ¿Por qué no de filmmaking? Si yo puedo empezar a hacer estos trabajos y obviamente venderlos por mi cuenta, considerando que además no había choque de intereses, porque en la agencia yo no trabajaba en el área de filmmaking, sino que se me daban tareas de vez en cuando el cliente lo requería, y no era un área de negocio y no sigue siendo un área de negocio de esa empresa vender videos. ¿Por qué yo no puedo empezar a hacer producciones audiovisuales para emprendedores, clientes pequeños y conocidos que tuvieran marcas? Y eso fue exactamente lo que hice. A todas estas, por mi cabeza jamás pasó la idea de renunciar a mi trabajo formal para dedicarme 100% a hacer videografía. Bueno, como aquí vamos a hablar un rato más, voy a tomar un poquito de agua y voy a hacerme un cafecito para que sigamos la conversa. ¿Quieres café, negrita? Por supuesto que sí. Dale, te llevo. Bueno, sigo. Obviamente en ese momento mis ganas de hacer producciones audiovisuales para clientes tenían que traducirse en acciones, y mi primera acción por supuesto era comprarme una cámara, y la primera cámara que me compré con mis ahorros fue una Sony A6 IX. En ese momento no tenía ni siquiera tarjeta de crédito y un amigo me tuvo que ayudar, me prestó una y me pude comprar una cámara que estaba en oferta. La Sony A6 IX tenía un precio alrededor de los $450 en ese momento en el mercado, $500 máximo, y yo pude adquirirla por alrededor de los $350, $400, que para ese momento era una ganga. Esta era una cámara reflex que me permitió hacer mis primeros trabajos, pero obviamente yo tenía que hacer estos trabajos en horarios donde yo no estuviera en la oficina, y ese fue mi primer gran reto como videógrafo. ¿Cómo hacer para no descuidar mi trabajo de marketing digital? ¿Cómo ponerle todo el empeño y seguir siendo 100% efectivo en la agencia donde yo estaba contratado, cosa que jamás dejé de hacer? Y cómo a su vez poder hacer esto que tanto me estaba gustando, como la producción audiovisual por mi cuenta. Vamos para el estudio. Bueno, y con la Sony A6 IX entonces empecé a hacer mis primeros trabajos, que por supuesto no fueron pagados. Mientras tenía mi trabajo en la agencia y estaba recibiendo una remuneración por mi trabajo formal, obviamente utilizaba gran parte de este dinero con un esfuerzo tremendo para hacer algunos ahorros e ir comprándome algunos equipos. Entonces, además de la Sony A6 IX, me compré mi primer lavalier,
me compré mi primer shotgun, obviamente lo más accesible y útil y de calidad que hubiera en el mercado porque no tenía demasiado dinero para poder hacerlo. Y lo poco que hacía con clientes de audiovisual me servía para reinvertirlo en lo que sería en un futuro mi negocio. Al principio tuve que esforzarme un montón, utilizar mis fines de semana, no tenía descanso, veía muy poco a mis amigos y obviamente el esfuerzo más adelante valió la pena, pero me tocó trabajar gratis, me tocó regalar uno que otro video. Pasó un tiempo y los primeros clientes pagos llegaron y esos primeros clientes obviamente confiaron en mi trabajo porque vinieron por personas que me conocían, personas que sabían que yo estaba haciendo este tipo de videos, que quería dedicarme a la videografía y que lo hacía en mis tiempos libres y tuvieron la suficiente confianza, en este caso, de creer en mi trabajo y me dieron la responsabilidad de hacer un video, que es el que están viendo en pantalla. Este video me dio la suficiente confianza para saber que yo podía trabajar en producción audiovisual con un pago de por medio. Todo salió muy bien. Tuve que conformar un equipo de varias cámaras en distintos lugares en el mismo momento, entonces todo salió muy bien porque la dinámica fluyó, se nos pagó, cada quien recibió su parte y yo dije, bueno, esto es un antes y un después. Y a raíz de ello, bueno, tuve que ponerme a aprender sobre ventas, mucho más de lo que ya sabía a nivel de agencia. Tuve que aprender también cómo vender por mi cuenta, cómo no depender de una agencia para poder lograr resultados. Tuve que conocer un poco más de emprendimientos. Obviamente tuve que insertarme en el sistema de facturación del país. Tuve que hacer un montón de cosas que obviamente yo desconocía en ese momento, pero bueno, nada me iba a quitar las ganas de, con cámara en mano, empezar a crear. Todos los días me acuerdo que yo iba a ver la Sony A7 III a las vitrinas de la tienda Sony en el Mall Costanera Center. Yo iba todos los días como a motivarme a ver lo maravilloso que era esta cámara y pensar en algún momento comprármela era como una motivación extra, pero de verdad que lo veía bastante lejos. Cuento corto, yo estuve un año obteniendo trabajos esporádicamente, algunos de ellos los conseguía de boca a boca, algunos eran reiteraciones por haber hecho buenos trabajos iniciales, pero eran trabajos que surgían muy de vez en cuando. Y después de haber aprendido algo sobre ventas, me lancé obviamente al agua y empecé a hacer publicaciones pagadas en Instagram, en Facebook y también empecé a buscar en grupos de audiovisuales en Facebook y en grupos de emprendedores algunos trabajos que eran súper baratos. O sea, ofrecí trabajos por valores similares a los $100 y no más de allí. Pero estos trabajos iniciales me permitieron tener la suficiente confianza, fortalecer esa confianza que ya venía alimentando para ya saber cómo gestionar mejor los clientes. Tuve algunas malas experiencias y tuve experiencias maravillosas que me sirvieron para, bueno, como les dije, saber vender mejor y gestionar muchísimo mejor mis trabajos y mis producciones. No les puedo mentir, era súper difícil tener tiempo suficiente para vender porque, como les dije, siempre fue mi prioridad mantener mi trabajo, mi salario y hacer las cosas bien en una agencia que siempre me trató de forma fenomenal. Y obviamente eran mis tiempos libres que yo tenía que irme a vender, eran mis tiempos libres que yo tenía que gestionar llamadas. Más de una vez que me tocó ir al baño aprovechaba para llamar a algún cliente. O sea, fue sumamente complicado poder dedicarme a las dos cosas al mismo tiempo y ya pasaba por mi mente hacer la transición. Pero para mí no había una fecha muy clara de cuándo esto podía ser posible y la verdad lo veía bastante lejano. Yo me ponía una meta de 2 años para poder ser independiente y realmente no veía ya la hora de poder hacer exactamente lo que me gustaba sin tener horario, sin tener un jefe directo que me dijera cómo hacer las cosas, tomando yo las propias decisiones con mi propia madurez y con mis propios aciertos y errores. Resulta ser que se me acerca un día una persona a ofrecerme un trabajo que era bastante liberador. Era un trabajo que lo más probable es que me diera suficiente tiempo de poder hacer las funciones de mi productor audiovisual que estaban haciendo, de Piso 5, poder dedicarme más tiempo a las ventas y a las grabaciones, tener tiempo libre para poder editar y obviamente era un trabajo que me permitía en la mayoría de los casos trabajar desde casa y pocas horas a la semana. No era un horario de oficina de 8 o 9 horas como el trabajo que venía teniendo hasta ese momento en la agencia. Era bastante tentador porque además yo iba a ganar más dinero del que
efectivamente ganaba en la agencia, que no era un mal salario, no era un mal sueldo. Además, la persona que me ofreció esta oportunidad es una persona de extrema confianza, una persona que quiero muchísimo y a la cual le tengo mucho respeto y con la cual ya había trabajado. Entonces, no tenía mucho que pensar. Resulta ser que en mi primer día de trabajo me llenaron la agenda de una forma tan absurda, es decir, había tantas tareas que hacer. Yo dije, no va a haber forma de que yo tenga tiempo libre, va a ser imposible. Esto no era culpa de mi amiga, de la persona que me recomendó, porque a ella se le dijo que yo iba a tener estas libertades y una vez llegué al puesto no fue así. Era un puesto más relacionado al área periodística, iba a ser jefe de prensa de un área. Era un lugar donde yo tenía que estar volcado trabajando a veces más de 8 horas. Y obviamente mi amiga no tenía ni idea de que esto iba a ser así y a mí me dolió un montón, pero en ese momento yo tuve que tomar una decisión durísima y tuve que renunciar con tan solo 2 días en ese lugar. Ya había explicado en la agencia que me iba a ir a otro lugar donde me iban a dar ciertas libertades de tiempo. Mi intención era vivir del filmmaking, de la videografía, les conté todo, fui súper transparente, me fui muy feliz de allí, la gente de verdad me trató muy bien y recibió con bastante agrado la noticia, pero bueno, ya había cerrado esa puerta y estaba por cerrar esta puerta también. Me acuerdo clarito mi sensación de vacío tremendo. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a vivir de esto si tenía además como 4 meses que no vendía absolutamente nada? Porque en ese momento en Chile empezaron unas protestas de orden social y estas protestas llevaron a que la economía se estancara un poco. La gente estaba en las calles protestando y los comercios cerraban. No había demasiado trabajo en la calle y obviamente la gente no iba a invertir su dinero en producciones audiovisuales cuando había otras prioridades que atender. Entonces la situación se puso bastante compleja. Me acuerdo que llamé a mi esposa, llamé a Magali y le dije, negra, no sé qué vamos a hacer, no sé si debo renunciar a este sitio, y ella fue la que me dijo, tienes que renunciar. Tú tienes que confiar en ti, tienes que confiar en que durante este tiempo has aprendido suficiente de emprendimiento, te has metido no sé cuántos cursos, has visto no sé cuántos videos de Rubén Wu, un montón de contenido en internet de Matt Yutoshi, y ya tú has vendido, ya tú has hecho videos, ya has hecho producciones y tus trabajos están quedando mejor. Lánzate. Bueno, esas palabras de mi esposa sirvieron para que yo pudiera entonces, con cabeza fría, ir a renunciar a este nuevo trabajo y decir, pues voy con todo. Yo estuve como 30 minutos sentado en el banco de un bulevar pensando en cualquier idea de qué hacer. Incluso se me ocurrió hacer videos de cumpleaños, regalar prácticamente por $10 sesiones de fotografía. Contaba y decía, si puedo hacer 10 sesiones de fotografía a la semana, son 4 semanas, esto me da 400, de esta forma yo puedo tener una especie de salario mínimo, $400, que me permitan a mí al menos comer, más el salario de mi esposa. Voy aumentando un poco los precios de forma progresiva. Y todas las cosas negativas que me pasaron en ese momento en la cabeza, esa taquicardia, ese miedo a perderlo todo y quedarme en la calle, nada de esas cosas terribles terminaron sucediendo. Y esta es la lección que yo quiero que aprendan de este video, porque a raíz de esa necesidad, a raíz de haberme lanzado por error al vacío y de haber tomado decisiones sumamente complicadas, yo pude tener la entereza para dedicarle muchísimo más tiempo a las ventas, y al dedicarme más tiempo a las ventas, obviamente los clientes empezaron a aparecer. Fue en ese momento que empecé a recibir muchos más clientes que antes. ¿Por qué? Porque obviamente tuve el tiempo de crear promociones, de hacer el diseño de los flyers, de poder dedicarme más a las redes sociales, de crear un mejor portafolio, de hacer la página web, de dedicarme como Dios manda a hacer las cosas correctas para empezar a vender más. Y los clientes empezaron a aparecer. Bueno, cabe destacar que en el momento menos esperado llegó la señora pandemia. Terminé renunciando a la agencia en marzo y en abril del 2020 se desató con toda la pandemia en Sudamérica. Y obviamente era para preocuparse, era para sentir muchísimo miedo y era para decir, bueno, ¿saben qué? Vuelvo a la agencia porque yo no me voy a morir de hambre. Pero resulta ser que en la mayoría de los puestos de trabajo estaban reduciendo personal porque, bueno, había que volver a la casa. ¿Quién me iba a contratar? Y contrario a lo que yo esperaba, la llegada de la pandemia obviamente activó un montón el producto audiovisual, es decir, se empezó a hacer más video, las redes sociales se pusieron por arriba con todo y los clientes necesitaban más producciones audiovisuales, más videografía para poder vender,
para poder hacer publicidad en redes sociales. La gente empezó a hacer YouTube, empezaron a crearse canales y muchas personas se dieron cuenta que el negocio estaba en lo audiovisual. Y sí, señores, por primera vez en la historia los fotógrafos y los videógrafos nos pusimos de moda. Obviamente mi negocio fue uno de esos que surgió en pandemia, se pudo mantener en pandemia y sobrevivió a ella. Ahí fue que yo empecé a entender cómo cobrar, pedir pagos adelantados, empecé a recibir mi primer flujo de ingresos, empecé a hacer mis tablas de Excel, empecé a tener mejor trato con los clientes, empecé a vender de forma más segura, empecé a ganar más dinero y bueno, obviamente pude empezar a invertir en equipos. De hecho, pude ir a comprarme la cámara que tanto iba a ver al mall, esa Sony A7 III que me permitió dar el salto de calidad, que me trajeron nuevos clientes a través del boca a boca y el negocio empezó a andar solo. Ahí empecé a encontrar manos amigas, empecé a trabajar con colegas, empezamos a armar proyectos juntos y Piso 5 se constituyó como lo que es hoy en día, una productora audiovisual dedicada a la creación de videos corporativos comerciales para emprendedores, pequeñas y medianas empresas y una que otra gran empresa. Nada de esto hubiera sido posible si yo no me hubiera preparado para dar ese salto al mar. Nunca, pero nunca te fíes de esas personas que te dicen que el camino de la emprendeduría es un camino sencillo. Desde el día 1 que me nació aprender sobre negocios, sobre emprendimientos, yo tuve que tener cuidado y tener suficiente conciencia de cómo dar los pasos correctos para evitar tropezarme fuerte y golpearme contra el piso, para evitar quedarme en la calle. Esto toma tiempo. Obviamente no es fácil, pero la recomendación siempre va a ser que te prepares, que te puedas formar y que cuando hayas sentido que ha llegado el momento de dar ese salto, lo des sabiendo que tienes un background, que tienes un aprendizaje, un conocimiento y una experiencia que te va a servir de apoyo para que no te quedes solo y te quedes desvalido en los momentos más difíciles y más retadores. Y bueno, esa fue la historia de cómo yo pude dejar mi trabajo de oficina, cómo pude dejar toda mi relación de dependencia laboral, algo a lo que estuve acostumbrado durante años, y cómo hoy en día puedo vivir de mi productor audiovisual y estoy seguro de que voy a poder vivir de lo que sea que me ponga en mi cabeza como meta de cara al futuro. Epa, y muy importante, no me vas a ver a mí recomendarte dejar algo seguro por algo incierto. Si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, si tú no tienes muy claro cómo emprender y no lo has hecho antes y tienes un trabajo estable y tienes una familia que mantener o incluso tú, siendo persona soltera, tienes unas responsabilidades como pagar un departamento, no cometas la tontería de dejarlo todo por un emprendimiento porque te puede salir excelentemente bien y puedes hacer mucho dinero, lo cual sería maravilloso, pero lo más probable es que te salga bastante mal y ese golpe es algo muy difícil de lo cual recuperarse. Así que si tienes algo muy seguro, no retes a la suerte, no retes al destino con un emprendimiento que tú todavía no sabes si va a funcionar y no sabes si te va a gustar ser emprendedor de eso que se supone que te apasiona. Eso solamente lo vas a saber una vez te pongas a prueba. Te agradezco un montón que te hayas sentado a escucharme. Si no me conocías, quiero que sepas que en este canal te voy a seguir compartiendo información de valor para que puedas ser un filmmaker más, un compañero, un colega en este camino tan hermoso que es el camino de la creación audiovisual y la videografía. Espero verte pronto para seguir teniendo charlas tan interesantes como estas con un cafecito en mano. Hasta luego, chao.